Vamos a hablar de trastornos en la coagulación. Nosotros en el manual pusimos un cuadro para que repasen la vía intrínseca y extrínseca, todo lo que tiene que ver con la cascada de coagulación. Ahora de lo que voy a hablar son de trastornos, dos grandes trastornos de la coagulación que merecen ser nombrados por su frecuencia y por su importancia en la infancia. Vamos a empezar con hemofilia. La hemofilia es un trastorno congénito por déficit de factores de la coagulación. Es la más frecuente y es grave. En la femina les puse un esquema que está sacado de una asociación de ayuda a los pacientes hemofílicos, donde explica muy simple para que lo entienda la población general. La hemofilia, lo que hay es un déficit de alguno de los factores. Ahora vamos a ver puntualmente de qué en cada uno de los tipos de hemofilia. Pero lo importante es que la cascada de coagulación es un sistema coordinado, secuenciado, que lo que favorece justamente es la formación de un tapón que bloquea la hemorragia. Ahí es muy bien el dibujo porque es como si fuera un dominó, digamos, una secuencia de cuadraditos que se van cayendo uno por detrás del otro. Cuando falta alguno de esos cuadraditos, no se completa la cascada y por eso la hemorragia persiste. Esto es lo que le pasa al paciente hemofílico. Hay dos formas de hemofilia, en general tres, pero hay dos que son clínicamente significativas, que dependen de dos factores. Cuando falta el factor 8, la hemofilia la conocemos como hemofilia A, y cuando falta el factor 9 la conocemos como hemofilia B. La inmensa mayoría de los pacientes tienen hemofilia A, se dice que aproximadamente el 85%. Es una enfermedad ligada al cromosoma X. Ambos genes que codifican estas dos proteínas están ubicados en el brazo largo del cromosoma X, por eso inmensamente se ven en los varones. Y otra característica que la define es que hay distintas gravedades de forma de presentación de la enfermedad. Eso tiene que ver con la cantidad de factor circulante define riesgos, posibilidades de profilaxis y posibilidades de seguimiento. Por eso es parte de la categorización saber cuánto es la concentración basal del factor que esté afectado. En relación a la clínica, saber, esto es infrecuente, pero solo por tener el concepto, los factores de la coagulación no atraviesan la placenta, o sea que de forma teórica un bebé podría tener sintomatología en la panza de la mamá o incluso al nacer. Eso es raro de ver. Lo frecuente de observar es que cuando el paciente empieza a deambular y a partir de eso se va golpeando, aparecen lesiones, ¿sí? En general en los tejidos blandos, muy particularmente en las articulaciones. Saber que de toda la variedad clínica hay algunas hemorragias que son potencialmente graves, algunas por la ubicación donde pueden ser afectadas, el sistema nervioso central y la vía respiratoria alta, dos ubicaciones de gravedad. Y en relación al volumen perdido, también va a destacar aquellas hemorragias externas que pueden incluso comprometer severamente la volemia, las gastrointestinales y las que afectan el músculo psoas-ilíaco, que puede darse por un golpe banal, pero genera una acumulación de sangre que puede incluso pasar desapercibida porque no se exterioriza y el paciente comprometer la volemia y ser incluso mortal. De todas las características clínicas, como decíamos recién, más allá de estas que comenté yo de formas graves de hemorragia, tienen que recordar que lo más característico es la afectación de los músculos, de los tejidos blandos y sobre todo las articulaciones. La hemartrosis es el sangrado característico de la hemofilia. Dependiendo de la edad de presentación o la edad que tenga el paciente, son distintas articulaciones afectadas. En los niños pequeños, la afectación más característica es en los tobillos y en las rodillas y los codos es la forma de afectación en pacientes más grandes. La hemartrosis tiene la particularidad de dejar secuelas, esto es lo que condiciona la discapacidad del paciente, por eso todo lo que tiene que ver con la profilaxis y la prevención secundaria está en relación a la limitación de las secuelas de las articulaciones en los pacientes con hemofilia. Además, por supuesto, puede haber equimosis y hemorragias en los músculos que pueden dar tumefacción y dolor frente a lesiones mínimas o a golpes mínimos. En relación a la clasificación, habíamos dicho al principio, se clasifican en tres grupos, grave, moderada y severa, en relación a la cantidad de concentración de factor basal, ¿sí? Independientemente si fuera A o B, es grave si tiene menos de 1% del factor afectado, entre 1 y 5% se dice que es moderado, y mayor al 5% se dice que el paciente tiene una hemofilia leve. Saber que los pacientes con hemofilia leve en general no cursan con sintomatología espontánea y las graves tienen afectación clínica manifiesta. En relación al laboratorio, primero la sospecha clínica tiene que ver con la respuesta desmedida o el sangrado desmedido frente a traumatismos mínimos o a lesiones bucales o situaciones de contacto mínimo. En el laboratorio lo que vamos a ver es el hemograma es normal, el recuento plaquetario es normal, y si uno pide un coagulograma, el KPTT está prolongado y corrige obviamente con plasma normal porque lo que le faltan son factores. Una vez que uno tiene la sospecha de la hemofilia, muchas veces apoyada por el antecedente familiar, ser un varón y tener antecedentes en la línea materna de tíos o de la línea materna afectada, varones de la línea materna, lo que se pide es el dosaje específico en algunos centros de referencia de factor 8 o factor 9 para determinar, primero de saber si sufre una hemofilia A o B y en segundo lugar categorizarla en grave, moderado o leve. Saber que en la población normal el límite inferior es del 50% de ambos factores y la concentración hemostática del factor 8 es entre el 30 y el 40% y del factor 9 mayor al 25 o 30%. En relación al tratamiento, dos cosas. Saber que, por un lado, se hace un tratamiento específico que tiene que ver con el aporte de los factores que están en déficit. El factor es recombinante, hoy por hoy es recombinante, eso le da una seguridad en el manejo de los hemoderivados que no había hace muchos años y una disminución en la posibilidad de infecciones asociadas a las transfusiones.
Se hace, por un lado, profilaxis, que la idea es mantener el factor entre el 1 y el 2%, eso disminuye la posibilidad de sangrados espontáneos. Por supuesto, esto califica para los pacientes que tienen hemofilias graves, que en general cursan con disminuciones por debajo del 1%. Y cuando los pacientes sufren una hemorragia, el tratamiento es más activo. Si el paciente sufre una hemorragia grave, se pasan factores hasta llegar a una concentración mayor al 100%. Y si sufre si es moderado o grave, frente a la hemorragia, llegar a una concentración entre el 35 y el 50%. Otra instancia de tratamiento es todo lo que tiene que ver con la profilaxis de la artropatía, todo el manejo y el cuidado que debe tener el paciente en su movilidad y en el cuidado de sus articulaciones. Y por otro lado, y no menos importante, toda la educación a la familia, incluso al paciente, para el manejo cotidiano.